Armazones. Bueno, aquí llamamos nosotros aquí armazones. Miren este elemento. Este elemento lo llamamos un armazón. Un armazón es un conjunto de barras unidas en nodos, así como una armadura. ¿Cuál es la diferencia? Que la armadura solamente se le aplican cargas en los extremos a los elementos. Por ejemplo, fijémonos en el elemento BE. En este elemento BE, ¿dónde se aplican cargas? En los nodos, ¿cierto? Solamente se está aplicando carga acá y acá, en el nodo del elemento. El elemento BE, entonces mire la longitud del elemento. Solamente le aplico cargas en el nodo. En cambio, fíjese los otros dos elementos, el elemento CEF. Entonces, el elemento CF, marquémoslo acá. Entonces, ese elemento CF, que lo marqué en azul, ¿cierto? No se aplica solamente cargas en los extremos. Fíjese, está aplicada carga en C, que podemos decir que es el extremo. Pero en E también hay carga y en F también hay carga. Los extremos son C y F, ¿cierto? Pero además de los extremos, fíjese que en la parte media en E también se le aplica carga. Entonces ya actúa o trabaja de manera diferente al elemento BE. El elemento BE se dice que es un elemento de 2 fuerzas. En cambio, el elemento CEF es un elemento de 3 fuerzas. Y miren el elemento ABCD. Bueno, ese elemento lo hemos enmarcado ahí en rojo, ¿cierto? ¿Cuántas fuerzas llegan a ese elemento? 4 fuerzas. Acuérdese que esta es una cuerda y que las cuerdas generan tensión, o sea que aquí hay una carga sobre el elemento que es la tensión de la cuerda, ¿cierto? Acá, este es un pasador, aquí hay otro pasador en B, hay otro pasador en C. 4 fuerzas sobre el elemento. Entonces ya la teoría de armaduras no nos sirve, ya no vamos a poder trabajar método de nodos, método de secciones acá, sino que el trabajo va a ser diferente. ¿Cómo va a ser el trabajo acá? Entonces, lo primero en este tipo de ejercicios, fíjese, el elemento está anclado de alguna manera. ¿Cómo está anclado aquí para que se mantenga en equilibrio y no caiga al piso? Pues básicamente este peso lo que me trata de generar es un momento en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contrarresto yo ese momento? Con esta tensión, ¿cierto? Y ahí voy manteniendo el equilibrio por torsión. Pero adicionalmente, fíjense que hay un pasador en A. Este pasador en A no me permite traslación, ni horizontal ni vertical. Entonces estoy restringiendo las rotaciones y las traslaciones a través de los apoyos. Estoy apoyado en A con un pasador y aquí mediante esta cuerda que está haciendo tensión. Entonces lo primero siempre es hallar las reacciones en los apoyos. Entonces mire, acá la carga W se supone que se conoce. Si es o si ya no es incógnita W, quiere decir que tendré 3 incógnitas. Las 2 reacciones en el pasador acá, ¿cierto? Las 2 reacciones del pasador, más la tensión del cable. Entonces lo primero es solucionar las reacciones en apoyos, o sea, calcular esas fuerzas externas que están manteniendo ese objeto en equilibrio. Todo el cuerpo. Entonces aquí lo considero todo como un solo conjunto soldado, como si usted hubiera fundido toda la pieza, y calcula las reacciones a X, a Y y la tensión. ¿Qué puede utilizar acá? Sumatoria de fuerzas en X0 porque estamos en 2D, sumatoria de fuerzas en Y0 y sumatoria de momentos igual a 0. Como puede sacar de ahí 3 ecuaciones, fíjese, puede tener 3 incógnitas que pueden ser AX, AY y la tensión. Aplica las 3 ecuaciones y hace el cálculo. Bueno, ahí encuentra las reacciones, pero el objetivo aquí va a ser encontrar las cargas en los pasadores, en todas las articulaciones, o las cargas en el elemento, ¿listo? Especialmente en las articulaciones. Bueno, y entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a desarticular, a despiezar todo el elemento. Entonces este elemento está compuesto por ¿cuántas piezas? 3 piezas. Como está compuesto por 3 piezas, miren, pues las desarticulo. Y miren toda esta cantidad de fuerzas. Ojo, le indico que es toda esa cantidad de fuerzas. Primero, están las fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas externas? La tensión, la reacción a X y la reacción a Y.
Y lo demás son cargas internas. Entonces, en el pasador, fíjese, aquí en C es un pasador. Por ser pasador hay una CX y una CY. ¿Cómo están dibujadas? Ambas positivas, ¿sí o no? Ambas positivas. Pero sobre el elemento vertical, sobre el elemento ABD. Pero ese punto C donde yo tengo un pasador, me sirve para unir dos elementos. ¿Cuáles elementos? ABD, ¿con quién? Con CF. El travesaño horizontal, este travesaño horizontal se une con este travesaño vertical aquí en este punto C, ¿sí o no? Entonces mire lo que usted debe saber. Ahí en el punto donde se unen, usted marca las cargas en el pasador, pero este es sobre la barra vertical. ¿Cómo marca las cargas sobre la barra horizontal? En el mismo punto. Tienen que ser exactamente contrarias. Mire acá CX. Mire el CX. ¿Va para dónde? Derecha, ¿cierto? Mire acá el CX. ¿Para dónde va? Para la izquierda. ¿Qué pasa si junta esta CX con esta menos CX cuando los ensamble y hace la sumatoria de fuerzas? Se anulan, ¿sí o no? Porque una va para la derecha, otra va para la izquierda, se asume que van en lo mismo, se anulan. Mire qué pasa con Y. Se lleva para arriba acá, ¿cierto? En la vertical, mire, en el travesaño vertical se lleva para arriba. En el horizontal, ¿para dónde va Y? Para abajo. De tal manera que cuando usted enganche el nodo en C, la suma le tiene que dar 0. Si usted se equivoca y coloca alguna, por ejemplo, supongamos que usted se equivocó y aquí colocó CX para este lado y aquí también CX me la colocó para este lado, ya hizo mal el ejercicio. Porque no me está garantizando que la suma de fuerzas en el nodo es de 0. Igual, fíjense en el nodo B. ¿Cuál otro nodo hay en contacto ahí? Sí, el nodo B. En el nodo B hay una situación especial. Y es que el elemento B me une la barra horizontal y vertical, ¿cierto? Me sirve para mantener ahí en equilibrio la barra horizontal y vertical. Pero es un elemento, ya lo dijimos, ¿de cuántas fuerzas es este elemento? De 2 fuerzas. Solo actúan fuerzas aquí en E y en B, fuerzas en los extremos. Los elementos de 2 fuerzas, recuerden que trabajan o en tensión o en compresión. Entonces yo debo suponer alguna de las dos condiciones para este elemento. Si usted mira el conjunto y usted mira la carga W, esta carga W aplicada sobre esta barra, ¿qué esfuerzo le generará a la barra B? ¿Tensión o compresión? Compresión, ¿sí o no? Me la comprime. Ojo, la barra B queda comprimida y comprimirla es que las cargas le llegan hacia adentro a ella. Esto es compresión, ¿cierto? Estas fuerzas las tendría así, para que me compriman. Pero eso es sobre la barra. Ahora fíjese acá. Ahí está, la barra en compresión, ¿sí o no? Pero la barra está anclada en el punto B, ¿cierto? A mi barra vertical. Ahora mire la fuerza acá. Mire esta fuerza y compárela con la misma fuerza en el mismo punto B, pero para la otra barra. Mire la barra B y mire la barra vertical. Mire la fuerza FB y mire la fuerza FB. ¿Cómo son? Igual magnitud, igual dirección, sentidos contrarios. Porque la suma de fuerzas en el nodo debe dar 0. Y miren en el punto E. El punto E acá. ¿Y dónde está mi punto E? Acá. Compare las dos fuerzas que llegan al punto E para la barra horizontal y para la barra B. ¿Cómo son? Contrarias, ¿sí o no? Y entonces en todos los puntos donde yo tenga articulación o donde yo tenga nodo, esa suma de fuerzas ahí en ese nodo tiene que dar 0. Bueno, las únicas que no llevan reacción son obviamente las cargas externas. Fíjense que ahí está el peso y pues lo apliqué sobre esa. Miren, el peso está aplicado sobre la barra CEF y sencillamente es la única fuerza que hay ahí. Igual que las reacciones, ¿no? Aquí está la tensión y aquí están estas dos, AX y AY. Fíjense que no están en ninguna otra parte. Pero de resto, en todos los pasadores, tengo que asegurarme que las fuerzas que interactúan ahí, la sumatoria de 0. Bueno, y para finalizar,
la idea es que en estas barras se tengan máximo 3 incógnitas por barra. Esa es la idea. Sin embargo, hay barras donde se tiene más de 3 incógnitas. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de solución? Fíjese la barra vertical, la barra ABD. ¿Cuántas incógnitas tendría acá? Entonces, yo supongo que calculé AX y AY y la tensión. ¿De dónde las calculé? Recuerde de acá. Cuando tomé todo el conjunto y únicamente coloqué las fuerzas en los apoyos, entonces calculé estas 3 cargas. Luego, ¿cuántas incógnitas me quedarían sobre esta barra? 3, ¿cierto? CX, CY y FBE. Esa barra es posible calcularla directamente, o sea, hallar estas 3 incógnitas directamente sin utilizar más barras. Ahí directo se pueden hallar. Porque usted puede aplicar estas 3, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momentos. Si hay 3 incógnitas y tiene 3 ecuaciones, el sistema es soluble. Si vamos acá, esta barra también tiene 3 incógnitas, ¿cierto? Porque supone que el peso lo conoce, y si el peso lo conoce, entonces las 3 incógnitas serán CX, CY, FBE. Entonces, esa también la puede solucionar sin necesidad de buscar otra barra. Puede solucionar estas 3 incógnitas directamente en la barra. Y, obviamente, esta, por ejemplo, usted no podría solucionarla, ¿sí o no? Porque aquí, fíjese, si hace sumatoria de fuerzas en X, aquí a lo único que va a llegar es que estas dos fuerzas son de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario, pero no les va a encontrar el valor. Claro, es que el valor de ellas se encuentra acá. Es una de las incógnitas aquí arriba. Bueno, en muchos ejercicios hay barras donde puedo tener 4 y 5 incógnitas. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a empezar a solucionar, a calcular lo que yo pueda. Muchas veces haciendo sumatoria de momentos, de las 5 incógnitas encuentro 2, puedo calcular 2. Y luego voy pasando a otra barra y voy calculando lo que yo pueda, lo que más se pueda. Y luego, finalmente, entonces ya evalúo, porque a veces lo que encuentro acá me sirve para acá y voy completando las soluciones. Igual, si aquí no alcancé, porque a veces los conjuntos están anclados de tal manera que le generan, por ejemplo, 4 incógnitas y usted solamente tiene 3 ecuaciones, entonces de igual manera puede traer los resultados y reemplazarlos acá, en todo el conjunto, acá, para sacar soluciones. Miremoslo en problemas.